Bienvenidos a la encuesta, la primera medición de Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio este año. Hoy, en nuestro tercer especial de análisis y contexto de los resultados, les hablaremos de lo que piensan los colombianos sobre la percepción de seguridad. Es decir, si se sienten más seguros o inseguros y si en el último año han sido víctimas de algún delito. Sin duda es un tema clave, Daniela. Y para este análisis nos acompañan el exsecretario de Seguridad, Daniel Mejía, y el general en retiro, Humberto Guatibonza, exdirector del Gaula y excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y desde luego, Martín Orozco, gerente de Inbamer, para entender todo esto. A los tres, bienvenidos y gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Bueno, comenzamos entonces con Martín para que nos cuente cuál es la principal fotografía de la encuesta en materia de seguridad. Martín. Sí, buenas tardes. Lo principal es que la percepción de seguridad a nivel nacional viene desmejorando, es decir, las personas se sienten cada vez más inseguras, especialmente en la zona de Bogotá, donde se acentúa pues más esta percepción de inseguridad, pero es un tema generalizado por edades, por rangos de edad, por regiones del país. Digamos que sí hay una percepción de inseguridad mayor que la que teníamos en noviembre de 2020. Muy bien, Martín. Y después de esta primera mirada, entonces vamos a revisar lo que dicen los datos. La pregunta es esta: en su concepto, ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento? La corrupción, 27.4%, el desempleo, 13.8%, inseguridad, 9.4% y el coronavirus, 9.1%, y nos vamos a quedar con este dato, con la inseguridad que está marcando 9.4%, Daniela. Revisemos entonces esta pregunta. ¿Considera usted que la inseguridad en Colombia está mejorando o empeorando? En abril de este año, en este mes, respondieron 5.4% que está mejorando y el 92.8% considera que las cosas no están bien, que están empeorando. Martín, entonces, ¿esta percepción de inseguridad ha crecido en Colombia según resultados anteriores de la encuesta? Sí, y de hecho en la pregunta donde exponemos cuál es el principal problema y aparece la inseguridad con el 9%, es importante aclarar que eso es en Colombia, pero cuando uno pregunta cuál es la percepción de seguridad específicamente en el municipio donde la persona vive, ahí es mucho más la percepción de inseguridad que la mirada que se tiene del país en general. O sea, la gente se siente más insegura efectivamente en el municipio donde vive. La gente se está sintiendo más insegura. Ahora le quiero preguntar al general Guatibonza, cada vez que los medios de comunicación hablamos de este tema de la inseguridad, las autoridades se molestan un poco, uno podría decir, porque dicen que una cosa es la percepción y otra es la realidad, pero también están los hechos, general. Buenas tardes, totalmente de acuerdo, y la encuesta pues nos envía un mensaje muy claro. En la victimización, el 33% de los colombianos han sido víctimas de un delito. Yo creo que el error de las autoridades está en únicamente hablar de los índices de denuncia. Y le voy a poner un ejemplo, el hurto de celulares. Quien tiene el mejor dato de hurto de celulares son las compañías de teléfono. Nadie cuando le roban un celular pone la denuncia, muy poquitos, pero todo el mundo sí reporta a esa compañía que le robaron su celular. Entonces ahí uno nota, las cifras son tosudas y ahí está muy claro que imagine usted, 33% de los colombianos han sido víctimas de un delito. Sí, son porcentajes bien altos. Doctor Mejía, le traslado la misma pregunta. ¿Es un tema de percepción o de realidad la inseguridad en las principales ciudades del país? No, buenas tardes primero, asumir que este es un problema simplemente de percepción y que la gente está equivocada en esa percepción es erróneo. Yo creo que las autoridades deben tener en cuenta los resultados de la encuesta, el deterioro muy grave a nivel nacional y especialmente en Bogotá. A nivel nacional, por ejemplo, se deteriora en 17 puntos porcentuales la percepción el número de personas que considera que la inseguridad, que se siente inseguro o muy inseguro, y en Bogotá aumenta 30 puntos porcentuales. Entonces sí deberían tomarse cartas en el asunto para realmente enfrentar delitos como el hurto a personas, el hurto de bicicletas, el hurto de celulares, que está afectando a un porcentaje muy alto de la población. Cada vez son más las historias. Y no hay tal desconexión tampoco entre las cifras reales y las cifras objetivas y las cifras objetivas de seguridad. Yo creo que acá la gente se siente insegura porque está sabiendo y está siendo víctima de muchos robos, de muchos atracos, que son considerados delitos menores, pero que no deberían serlo más agravados si la persona es reincidente.
Y todo esto lo vamos a estar analizando y revisando, por eso vamos a ver las siguientes cifras en detalle. A la pregunta, ¿cómo se siente usted actualmente en el municipio donde vive? Muy seguro, 4.4%, seguro, 39.4%, inseguro, y aquí crece un poco, 40.5%, muy inseguro, 15.3%, Daniela. Pues Martín, este es el panorama nacional, pero queremos analizarlo por regiones. De acuerdo con lo analizado en esta encuesta, por ejemplo, ¿cómo se sienten los bogotanos? Sí, los bogotanos es la ciudad pues, y la región donde más inseguros se sienten. Solamente el 2.6% de los bogotanos se sienten muy seguros y el 14% seguro. Es decir, que sumando esas dos cifras da menos del 17%, lo cual significa que más del 80% de los bogotanos se sienten inseguros hoy en la ciudad. Inseguros, se ha aumentado ese porcentaje entonces en la ciudad de Bogotá, Martín. Ahora también tenemos las cifras del Caribe. ¿Qué es lo que está pasando allí? Allí la gente sí se siente un poco más segura porque está en el 41.6%, pero inseguro está en 43.6%. ¿Qué pasa allí? Así es, ahí digamos se sienten más seguros que en Bogotá, pero de todas formas la percepción de seguridad cae en general en todas las regiones. Digamos es algo generalizado, pero hay regiones mejores que otras, como dice usted, la costa está en una mejor condición y digamos que sumando las dos cifras, alrededor del 43% de las personas se sienten seguras. Martín, otra cosa es lo que estamos viendo en la fotografía de la zona cafetera. Por ejemplo, el 8.6% dijo que se siente muy seguro, pero el 54% se siente seguro contra un 26.5% inseguro. ¿Cómo lo entendemos? La zona cafetera es la región donde más seguras se sienten las personas. Repito, también cae con respecto a noviembre de 2020, que tenía pues niveles de personas que se sentían seguros por encima del 70%. Ahora está en más o menos el 64%, sumando pues las dos de muy seguro y seguro. Y es la zona donde más seguro se sienten las personas, pero de todas formas también viene cayendo. Muy bien, ahora les preguntamos al doctor Mejía y también al general Guatibonza, ¿cuál es la problemática de fondo en todo esto que estamos viendo en las ciudades? ¿Cómo combatir, en su opinión, la delincuencia en las calles? Y voy a comenzar con el doctor Mejía. A ver, yo creo que cuando uno revisa ya los datos más minuciosos de la encuesta se da cuenta que el problema grave está en el tema de hurto. Y detrás de esto está, digamos, una sensación de impunidad, porque al ser considerado un delito menor, que no de menor cuantía, donde no es, muchas veces no es agravado, sino que es un raponazo, la policía captura a los delincuentes, son presentados ante un fiscal y en pocas horas son dejados en libertad. Este es un tema que yo vengo llamando la atención hace mucho tiempo. La reincidencia criminal en delitos menores como el hurto es lo que tienen problemas, digamos, los temas de seguridad ciudadana, porque uno ve los homicidios, los secuestros, la extorsión están bajando, pero el hurto está disparado y está disparado precisamente porque los delincuentes no perciben un costo de cometer estos delitos. Y para usted, general Guatibonza, ¿qué hacer? ¿Cómo combatir la delincuencia en las calles? Creo que hace falta conocer más cómo funciona el delito. Hay que combatir más el tema de las cadenas criminales. Los celulares no los roban para utilizarlos, los roban para que lleguen finalmente al mercado negro, por decir algo. Entonces, creo que hay que combatir todos los eslabones de los delitos. Hay que combatirlos y eso se hace mediante la inteligencia. La policía tiene una gran cantidad de grupos de inteligencia que deberían trabajar más sobre ese tema de ubicar, de descubrir y de ver cómo trabajan esas grandes corporaciones delictivas. Claro, es un problema a nivel macro, por decirlo así. Aterricemos todo esto en las zonas de las que hemos venido hablando. Por eso vamos a hacer un recorrido con nuestros periodistas en las principales ciudades. Vamos a comenzar en Bogotá, aunque para muchos la capital es la ciudad de las oportunidades, para otros se convirtió en un lugar invivible por cuenta de la inseguridad, Daniela. Según el Centro de Pensamiento Bogotá, ¿cómo vamos? 8 de cada 10 ciudadanos consideran que la seguridad en la ciudad no va por buen camino. Nicolás Rojas, ¿qué le dijeron las personas con las que habló? Daniela, pues lo que nos cuentan los ciudadanos es que lo que más se les roban en las calles son los celulares, las bicicletas, incluso hablan de dinero en efectivo, cédulas, motos y carros. Incluso aunque las cifras de la Secretaría de Seguridad muestran que algunos delitos han disminuido, como es el caso de los homicidios, el hurto, lo cierto es que la percepción de inseguridad en la capital sigue siendo alta.
Según cifras del Centro de Pensamiento Futuros Urbanos, en Bogotá cada 12 horas 290 personas son víctimas de hurto. Hace como 6 meses me metieron la mano y adiós el celular. En esas montoneras del Transmilenio, así me lo sacaron. Una bicicleta, una Scott de 5 millones de pesos y luego en el Transmilenio me robaron un celular, un iPhone, que también 5 millones. O sea, aquí en Bogotá he perdido ya casi 10 millones de pesos. Incluso en la más reciente encuesta de Bogotá Cómo Vamos, solo el 7% de las personas dijo sentirse seguro en la ciudad, como lo relata un habitante del barrio Quiroga, al sur de la capital. Fue un motorizado, llega, solicita ayuda con una dirección, ¿sí? Obviamente yo tomo el papel, voy, lo miro, lo reviso, noto que la dirección es lejana. Cuando levanto, el motorizado ya tiene un revólver. Por esta razón crearon un frente de seguridad. A través de WhatsApp se comunican constantemente y cuando se presenta un robo, salen a las calles para buscar los delincuentes. Los zorreros son los que están viniendo a robar. Decidimos que nos tenemos que unir nosotros porque no hay un pie de fuerza policial en Bogotá para poder asumir todo el control de tantos sectores. A los bogotanos también les preocupan los homicidios. Recientemente, entre el 10 y el 11 de marzo, se presentaron 4 balaceras que dejaron 6 personas muertas. Semanalmente en Bogotá la Fiscalía esclarece el 38% de los homicidios dolosos en la semana. Eso significa que de 10 homicidios, casi 4 homicidios son esclarecidos, es la persona capturada y judicializada. Incluso la Fiscalía tiene distribuidas las localidades y las zonas en la ciudad donde más delitos se presentan. Mira, acá tenemos puntos calientes, sobre todo en Puente Aranda, en Mártires, acá en Kennedy, en esta parte compleja que hemos hablado, efectivamente donde se encuentra alrededor de Abastos, en el Amparo, en María Paz, en Fontibón y en Engativá, donde hay hurto, sobre todo de motocicletas, de automotores, en Suba, y tenemos hurto de residencias en Usaquén. Los elementos más robados en Bogotá son los celulares, dinero en efectivo, bicicletas y cédulas. Preocupantes esos números. Vamos ahora a Antioquia porque cansados de los robos y de las extorsiones están los comerciantes del centro de Medellín, quienes aseguran que por la pandemia la inseguridad se ha multiplicado en esa ciudad. Catalina Botero, ¿qué le dijeron los ciudadanos? ¿Se sienten inseguros desde la llegada de la pandemia? Juanita, los ciudadanos aseguran que los hurtos a personas, el hurto a comercios y además las comúnmente llamadas vacunas los tienen atemorizados en diferentes zonas de la ciudad. Nuestro compañero Andrés Noreña hizo un recorrido por estos puntos críticos donde, según la policía, se están disminuyendo estos hurtos, pero la percepción ciudadana es otra. Después del tremendo susto que pasaron estas mujeres con un ladrón que, como quedó registrado en la cámara de seguridad, las robó a mano armada, no les quedó más de otra que encerrarse a trabajar tras las rejas. Por ejemplo, acá tenemos previsiones. Por ejemplo, tenemos el enrejado para evitar tipos de atracos o algo por el estilo. Es la realidad de los comerciantes del barrio Boston en pleno centro de Medellín. Todos los días, dicen, tienen que lidiar con los robos y con las llamadas vacunas. A veces piden más o menos 200.000 pesos semanales, pero nosotros no hemos cedido. También hemos tenido muchos problemas de seguridad por esto, a veces amenazas. La percepción de seguridad del barrio se perdió. Los vecinos atestiguan que casos como este, donde la misma víctima le toca enfrentarse a los ladrones para no perder lo que tiene, son el pan de cada día. La policía pues sí pasa a dar ronda, pero mientras ellos ya están en la esquina, ya están robando en la otra esquina. Y que es demasiado inseguro. Para los líderes sociales del sector, la culpa de la inseguridad es la pandemia. Se está convirtiendo en un problema social y se van a las otras zonas a robar, a atracar establecimientos comerciales. Según las autoridades, el hurto a personas en Medellín se redujo en el último año. A la fecha llevamos una reducción del 7% del hurto a personas en la ciudad de Medellín y de un 4% en el área metropolitana. Capturas se han realizado en Medellín 474 y más de 569 capturas en el área metropolitana. Las cifras indican disminución, pero en las calles la percepción ciudadana habla desde la preocupación por el aumento de la delincuencia. Y la inseguridad en Barranquilla ha sido uno de los dolores de cabeza de las autoridades después de la pandemia. Delitos como el hurto a personas y el robo de celulares son de los de mayor impacto en la ciudad, aunque la policía reporta que han disminuido en un 26% en el último mes. Argemiro Pion, ¿qué detalles se conocen?
Bueno, mire, lo que más preocupa en estos momentos es que están asesinando a las personas en medio de los atracos callejeros y también la otra modalidad de hurto que se está viendo, en donde el delincuente llega a un local comercial, a una vivienda, amordaza a sus víctimas y se lleva los objetos de valor. La policía reporta que en lo que va del año han capturado a 434 personas por el delito de hurto en todas sus modalidades en Barranquilla y su área metropolitana. A sus 15 años, Arnold de la Rosa soñaba con ser futbolista, un deseo que se frustró con su asesinato. Un ladrón no solo le arrebató su celular, sino lo más preciado, su vida. Mi hijo, un niño menor de 15 años, fue apuñaleado en el centro de Barranquilla. El hombre lo agredió por quitarle un teléfono. Por hechos como este, la ciudadanía está en alerta. Y únicamente trabajamos la noche con las aplicaciones que tenemos. Por seguridad, no recogemos pasajeros en la calle después de 10 de la noche. Siempre hay que andar prevenido cuando estamos en la calle, más cuando vamos en moto. Los delincuentes están utilizando todo tipo de modalidades para robar. Se han disfrazado de trabajadores de empresas de servicios y hasta de policías para no despertar sospechas y lograr su cometido. Casi 700 armas incautadas este año, que es 146 armas más que el mismo periodo del año inmediatamente anterior. De igual manera, se han realizado 72 allanamientos en la ciudad de Barranquilla con 262 capturas, esto en el marco del Plan 100 contra el microtráfico. Bandas organizadas dedicadas a todo tipo de delitos, dice la policía, han sido desmanteladas. Ayer nomás estaba mostrando la captura de alias Héctor, también está alias Gonzalo y alias Laura de la estructura Los Papalópez, que es otra estructura criminal que junto con los costeños afectan en temas relacionados con el tráfico local de estupefacientes, el homicidio y también lo que es la extorsión. Fortalecimos la estrategia drónica que ha traído muy buenos resultados en la ciudad y venimos en un trabajo conjunto con la comunidad y policía, alcaldía, fortaleciendo los frentes de seguridad con alarmas comunitarias. Dicen las autoridades que muchos de los delincuentes regresan a las calles por falta de una denuncia formal. Es la alerta en Barranquilla, pero Cali no es ajena a la creciente ola de inseguridad. En esta ciudad y especialmente durante la pandemia han aumentado los casos y de acuerdo con un estudio de percepción de seguridad, más del 70% de los caleños se sienten inseguros. Vamos a ir con Cindy Rodríguez. ¿Qué dicen los habitantes en Cali, Cindy, y cuáles han sido sus denuncias por cuenta de la inseguridad que viven? Juanita, le voy a dar un ejemplo. Cada vez son más los casos y los videos en los que se observan a hombres armados que llegan en motocicleta y le hurtan las pertenencias a los ciudadanos. La policía dice que ya ha capturado a 18 de estos motoladrones que tanto atemorizan a los caleños. Atracos como este, ocurrido recientemente en el barrio San Fernando de Cali, donde varios jóvenes son víctimas de delincuentes, son cada vez más frecuentes en la ciudad. El temor se siente en las calles. Es mucha inseguridad ya porque lo roben o algún tipo de violencia. La verdad uno se siente muy vulnerable a eso. La verdad nosotros mantenemos muy temerosos trabajando por lo de los motociclistas, que en los semáforos llegan 2, 3 motos y te roban. Ya lo he visto y lo he vivido también personalmente. Según el más reciente estudio del Observatorio Cali Cómo Vamos, 7 de cada 10 caleños se sienten inseguros. ¿Cuáles tipos de atraco? Los atracos callejeros, por ejemplo, los atracos que hacen directamente a las personas. Esa es como una de las principales causas que nosotros indagamos acerca de por qué la inseguridad. Parece que la ciudad estuviera padeciendo el esquema de las líneas invisibles, divisorias, porque uno escucha a la gente y la gente dice yo no salgo sino hasta aquí a la esquina. Lo mismo está pasando en los corredores. Las autoridades aseguran que el Plan Integral de Seguridad y de Lucha Frontal contra la Delincuencia ha mostrado resultados gracias al trabajo en conjunto con la comunidad. Y tenemos ya el programa Mi Barrio Seguro, que está generando una cobertura en 62 puntos de la ciudad que requieren un acompañamiento especial desde el punto de vista interinstitucional. Por ahora, la ciudadanía pide a gritos mayor efectividad de la fuerza pública, pues los delincuentes no dan tregua en la pandemia. Muy bien, revisemos ahora los principales delitos de los que han sido víctimas los encuestados en el país. A la pregunta, durante los últimos 12 meses, ¿usted ha sido víctima de alguno o varios de los siguientes delitos? Las cifras están así: 18% hurto callejero y otros, 8.5% problemas de convivencia y 6.4% hurto de vehículos. Y también está riñas y golpes, 4.9%, y vandalismo, 4.9%. Pero ¿cuántas personas han sido víctimas
de estos delitos. Lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Este es el índice de victimización. En noviembre de 2020, 28.2% dijeron haber sido víctimas, y también abril 2021, 33.9%. Volvemos entonces con Martín, porque vemos que estas cifras han crecido de encuesta a encuesta. ¿Qué podemos inferir, Martín? Lo que significa el índice de victimización es que cada vez más personas están siendo, digamos, víctimas de alguno de todos los delitos que existen. En este caso, 34%, 33.9% en los últimos 12 meses. Y de esas víctimas de delitos, el principal delito del que han sido víctimas es hurto o atraco callejero, raponazo, todas esas modalidades de hurto a personas, que se ubican 18%, es decir, 18 de cada 100 colombianos han sido víctimas de hurto en los últimos 12 meses. Y si vemos esas cifras por región, Bogotá nuevamente, que es la ciudad donde hay más percepción de inseguridad, es justamente la que tiene un nivel de hurto y de victimización más grande, y el hurto en Bogotá es casi del 29% de personas en los últimos 12 meses, lo cual está muy relacionado con la percepción. Martín, y el delito de hurto es el que aparece con las cifras más altas. ¿En dónde tiene mayor incidencia y en qué región? ¿Dónde está pasando esto? Donde más incidencia tiene es en Bogotá. 28.7% de los bogotanos han sido víctimas de hurto en los últimos 12 meses. Luego está la zona del suroccidente, es decir, Cali y la zona suroccidental del país con 22.7%. De ahí sigue la zona centrooriental con 16.3%, la zona cafetera con 13.6% y la costa es la que tiene mejores niveles y se ubica en el 11.5%. Bien, volvamos con el general Guatibonza. General, desde su experiencia, ¿usted qué cree? ¿Son bandas organizadas? ¿Cómo operan? ¿Qué modalidades existen? Sí, totalmente cierto, son bandas organizadas, como le digo, de una cadena en lo cual normalmente lo que hurtan termina en prenderías o termina en otro tipo de establecimientos, y realmente lo que está haciendo en este momento es solamente buscando el ladrón, el que comete el hecho, pero no se está atacando toda la demás cadena que hay detrás de eso. Las bicicletas que se roban son bicicletas de alta gama que tienen un comercio ya establecido en todo Colombia. Habría que establecer a dónde van, cómo van y luchar contra ese tipo de organizaciones. Y usted, doctor Mejía, también desde su experiencia, ¿usted qué cree? Y agrego algo más, ¿hay estigmatización con los extranjeros? ¿Usted cómo ve las cosas? A ver, la primera parte de la pregunta, yo creo que en este punto se ratifica que no es un tema solo de percepción, la victimización, es decir, la pregunta, ¿usted ha sido víctima de un delito? Ha venido aumentando y en Bogotá aumenta mucho más dramáticamente que en el resto del país, como decía ahorita Martín. Estoy de acuerdo con el general Guatibonza que hay que atacar toda la cadena de valor, desestructurar estas organizaciones criminales que se dedican al hurto, la receptación y la venta de estos objetos hurtados, los celulares, las bicicletas, etc. Y si hay una estigmatización, las cifras que han mostrado diversos analistas, los estudios académicos muestran que no, el incremento en la inseguridad en el país no es fruto de la migración venezolana. Sí hay venezolanos involucrados, pero no es el causante del aumento. Y ahí viene otra parte de la encuesta, que es esas respuestas que muestran un incremento de la xenofobia y de la actitud en contra de los venezolanos, a veces incluso promovida por mandatarios locales, que no debería hacerse así, debería más bien trabajarse para que no haya este patrón de xenofobia que estamos observando. Muy grave esa problemática de la xenofobia, sobre todo. Ahora revisemos si la gente, y este es un componente importante, está denunciando o no. A la pregunta, ¿denunció el delito del que fue víctima o no? En abril de 2021, el 37.5% dijo que sí y el 62.5% dijo que no. La mayoría de la gente no denuncia, entonces. Un aumento notorio. Entonces veamos qué está pasando y continuamos con el doctor Mejía. Vemos que definitivamente no están acudiendo a las autoridades para denunciar. ¿Usted cuál cree que sea la causa? ¿El trámite, miedo o porque son delitos menores y entonces quedan libres? Yo creo que hay de las dos partes. Primero, cuando la gente se da cuenta que de nada sirve denunciar, por ejemplo, un hurto a un celular, a una bicicleta, etcétera, pues simplemente no recurre a este canal para hacerle saber a las autoridades del delito del cual fue víctima.
Y segundo, yo creo que ha disminuido la promoción de herramientas como A Denunciar, que lanzaron la policía y la fiscalía hace ya 3 o 4 años, y ya no se ve en la promoción de este tipo de herramientas que facilitan a través de un canal de denuncia virtual que los ciudadanos que son víctimas de un delito lo reporten a las autoridades y quede una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y se abra una noticia criminal. Yo creo que se ha bajado, la promoción de esta herramienta, que es muy útil y fue muy útil en el pasado. Muy bien. Muchas gracias a todos por haber participado. Para entender un poco más y hacer este análisis de la gran encuesta, específicamente en este tema de seguridad que tanto afecta en las calles sobre todo. Un tema que es prioridad hoy en día. Veamos entonces la ficha técnica de la encuesta, Juanita. Así es, la encuesta fue contratada por Noticias Caracol y Blue Radio y realizada por la firma Inbamer. En total fueron 1.008 encuestados en 48 municipios, 15 de ellos capitales. La encuesta se realizó entre el 13 y el 19 de abril y el margen de error es del 3.1%. Esta que ustedes están viendo es la ficha técnica. Pues ya hemos hablado de nuestras emisiones, de la pandemia, de la economía y hoy de la inseguridad con el análisis y el contexto de la encuesta de Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Mañana será el gran análisis de las preferencias electorales de los colombianos.